Hoy el libro de el profeta Habacuc y el libro del profeta Sofonías. ¿Saben algo de estos dos personajes? No lo había leído, no lo había leído. Bueno, pero sí sabían que existían. Sí, eso sí. El profeta que enfatizó en vivir por la fe. Ah, mira, claro, exactamente. Bueno, pues hemos venido estudiando los profetas de Israel y pues ya estamos, ahora sí que en los últimos profetas que hablaron al pueblo de Judá antes del exilio a Babilonia. Recordemos que el Señor pues ha estado hablando, ¿verdad?, a su pueblo a través de los diferentes profetas, haciéndoles advertencias de que iba a venir un juicio para ellos por causa del pecado de Judá. Y cada profeta ha enfatizado algunos pecados en específico, ¿sí? Y cada profeta ha profetizado durante el reinado de un imperio a lo largo pues de esta historia de los profetas de Israel. Ya hablamos del profeta Jonás, hablamos del profeta Amós, hablamos del profeta Joel, Abdías, Miqueas, Nahum, Oseas, ¿cierto? Y pues ahorita ya estamos, el último que dimos en la clase antes pasada, ¿verdad?, fue el profeta Nahum, y hoy vamos a hablar del profeta Habacuc. Pues básicamente este profeta es el mismo autor de este libro. Aquí nos dice en el capítulo 1 del libro de Habacuc, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y luego en el capítulo 3, versículo 1, nos habla de la oración que hizo el profeta Habacuc. De este profeta pues no nos dice la Biblia exactamente de dónde es. Suponemos, ¿verdad?, que fue de Judá. Suponemos porque pues es a este pueblo al cual él profetiza. Sin embargo, la Biblia como tal no nos dice exactamente de qué lugar es él, a diferencia de los demás profetas. También por lo que dice el mismo libro, podemos llegar a la conclusión de que era un levita, ¿sí? Porque en la última parte del capítulo 3, él habla al jefe de los cantores, ¿sí? Entonces, por eso, ¿verdad?, podemos también interpretar que Habacuc tenía algo que ver con la música. En este libro, el contexto histórico es que pues el Señor usaría a Babilonia, estamos en el contexto histórico, el Señor utilizaría, a Babilonia para traer juicio por los pecados de Judá. Resulta que Habacuc tiene una conversación con el Señor y Habacuc le pregunta a Dios: Señor, ¿por qué tú permites tanta maldad en medio de tu pueblo? Y pareciera que Dios hace un silencio, porque Dios no le responde inmediatamente cuando Habacuc pregunta. Sin embargo, amados hermanos, así tal, ¿verdad?, como le pasó a Habacuc, así también suele sucedernos a nosotros, que a veces tenemos interrogantes, a veces preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Y pareciera que Dios guarda silencio. Sin embargo, el hecho de que Dios guarde silencio no quiere decir que Dios no nos esté prestando atención o que Dios no esté escuchando nuestra oración. Vamos a leerlo. Dice Habacuc capítulo 1, versículo 2: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás.
Es una pregunta que Habacuc le está haciendo a Dios. ¿Sí? Le está diciendo, Señor, hay mucha violencia y tú no respondes, ¿no? ¿Tú dónde estás? ¿No? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Aquí el Señor le está respondiendo a partir del versículo 5, ¿no? Primero vemos en la primera porción que Habacuc pregunta y el Señor simplemente guarda silencio. Aquí le está respondiendo. Y a partir del versículo 5 el Señor empieza a responderle y le dice, fíjate nomás, observa, ¿no?, lo que va a pasar, le está diciendo el Señor a Habacuc. Dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, o sea, a los babilonios, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Entonces, el Señor responde, pero la respuesta no está bonita, ¿verdad? La respuesta del Señor no está nada agradable. El Señor le responde, pero le está diciendo que va a traer juicio y que va a utilizar ¿a quiénes? A los caldeos, que han sido enemigos del pueblo de Judá por años. ¿Qué pensaríamos nosotros si en una de nuestras conversaciones con Dios le dijéramos, Señor, mira tanta maldad que hay a nuestro alrededor, cada día parece aumentar más la maldad, cada día aumenta más la violencia, los secuestros, la trata de personas, el narcotráfico, los problemas de identidad sexual entre las personas, los robos, la delincuencia, ¿verdad? Si lo traemos a nuestro contexto, quizás nosotros en algún momento hemos platicado así con el Señor, ¿verdad? Y le hemos dicho, Señor, ¿hasta cuándo tanta maldad en esta tierra? Señor, si con una sola palabra que tú digas, ya, detente, ¿no?, todo puede volver a la normalidad y toda esa maldad puede cesar. Sin embargo, Señor, tú no lo haces. Tú permites, ¿verdad?, que haya tanta maldad. Y mucha gente así piensa. De hecho, hay personas que dicen, pues, ¿dónde está Dios, verdad? ¿Dónde está Dios cuando violan a un niño? ¿Dónde está Dios cuando asesinan a un inocente? ¿Dónde está Dios cuando pasan todas esas cosas? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Dónde está Dios? ¿Será que esas cosas suceden porque Dios pierde el control de las situaciones? ¿Porque Dios simplemente cierra sus ojos y deja que la maldad avance? ¿O será que todas esas cosas suceden porque a Dios no le importa lo que suceda con el ser humano? ¿Qué será lo que está pasando? Porque esto mismo que está diciendo aquí Habacuc es lo mismo que está pasando en nuestros tiempos. Hay mucha maldad y pareciera, ¿verdad?, que el Señor no responde. Pareciera que el Señor guarda silencio ante tanta maldad y tantas cosas que hay en la sociedad de hoy en día. ¿Qué piensan ustedes sobre eso?
que son como los designios de Dios. Debe de haber un balance de muchas cosas. Y esos balances son de que debe de existir tanto la bondad, lo bueno, lo malo, pero él no es responsable de las acciones de cada una de las personas o de un pueblo. Él nos dice que tengamos un libre albedrío, pero que también dice que en su palabra nos dice, pues no matarás, no violarás, no robarás, y la gente no lo entiende. Y eso no va a tener control porque cada cabeza tiene pues su pensamiento de maldad, y obviamente no todo se le echa la culpa al enemigo, pero hay parte del enemigo está ahí maquinando ciertas cosas. Lo que estamos viendo ahorita con lo que está pasando en Israel, y hoy me enteré de que fueron a apedrear la embajada de Israel aquí en México y a aventar bombas, molotovs, y eso no es un control que tiene cada una de las personas. Digo, si esa persona se quedara en su casa, no se puede hacer nada más. Exactamente. ¿Se han escuchado la reflexión del barbero? ¿Sí? ¿Sí la han escuchado? Del hombre que dice, pues es que Dios no existe. Y si existe, pues a Dios no le importa la humanidad, porque hay tanta maldad en esta tierra. ¿No? Entonces, el señor que estaba escuchando le dice al barbero, mira, iba pasando un hombre por la calle así bien despeinado, ¿no? Y le dice, mira, los barberos no existen porque mira ese hombre cómo va, ¿no? Entonces, lo que le quiere enseñar a este hombre es que pues sí, hay mucha maldad en la tierra, pero no porque Dios no exista o porque a Dios no le interesa el ser humano, sino simplemente porque esas personas que hacen maldad no se han acercado a Dios y sus corazones no pueden ser transformados, ¿verdad? Todo hombre que su corazón no haya sido transformado por el poder del Espíritu Santo, no puede hacer otra cosa que a lo que le impulsa su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Que es hacer el mal. Entonces, eso es lo que a veces la sociedad no entiende, ¿verdad? Que no es que Dios no exista o no es que Dios no pueda intervenir a favor del ser humano, sino que simplemente el ser humano ha tomado la decisión con su libre albedrío de alejarse del Señor, ha tomado la decisión de darle la espalda a Dios, y esa decisión tiene consecuencias, y desafortunadamente la consecuencia es que mientras las personas no se acerquen al Señor, mientras no haya un arrepentimiento genuino en los corazones, pues va a haber juicio para sus vidas. Eso va a pasar, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. No obliga a nadie a amarlo. Entonces, eso estaba sucediendo. Y Habacuc le dice, Señor, entonces ¿tú dónde estás? ¿Por qué no me respondes? Pero cuando Dios guarda silencio, no es porque Dios no nos escuche. Aún en medio del silencio, Dios está actuando. Y por muy fea que a nosotros nos parezca la respuesta de Dios, por muy en desacuerdo que estemos con la respuesta de Dios, el Señor lo hace con un propósito, porque Él dice en su palabra que sus planes son para bien y no para mal, para darnos un futuro y para darnos una esperanza. Quizás el Señor en algún momento ha respondido nuestra oración negativamente, o quizás el Señor en algún momento ha respondido a nuestra oración con algo totalmente contrario a lo que le estábamos pidiendo, ¿cierto? Como le pasó en este caso a Habacuc, ¿no? Él está pidiendo que el Señor mire con ojos de misericordia, que el Señor detenga tanta maldad,
en Judá. Y el Señor dice, sí, espérate, ya viene el juicio, ¿no? Ya viene el juicio, ya vas a ver que yo sí estoy al tanto de todo lo que está sucediendo y que sí voy a intervenir. Pero aparentemente, aunque ese juicio para Judá era algo negativo, realmente el Señor lo hacía por amor, porque la palabra dice que el Señor a sus hijos los disciplina, entonces tiene que haber una consecuencia. No podemos actuar negativamente y que no pase absolutamente nada, esperar que no va a pasar nada, porque eso es engañarnos a nosotros mismos. Si nosotros actuamos en contra de lo que Dios nos pide, en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña, evidentemente, amados hermanos, va a haber una consecuencia negativa para nuestra vida, consecuencia que no vamos a poder evitar. Aunque el Señor perdone nuestros pecados, la consecuencia viene. Y esto pasó para Judá. Evidentemente hubo un remanente que estaba arrepentido. Evidentemente hubo personas que aún en medio de la cautividad siguieron buscando del Señor. Esas personas fueron recompensadas. El Señor extendió su misericordia, permitiendo que en un momento pudieran retornar. Pero hubo otros que no. Hubo otros que se alejaron del Señor y ya no quisieron más nada con Dios. Y pues tuvieron consecuencias, ¿sí? Entonces, eso le costó mucho trabajo a Habacuc aceptarlo. Y vamos a ver su respuesta. Habacuc, después de que el Señor le dice lo que piensa hacer, Habacuc le responde al Señor: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Habacuc le dice al Señor: Señor, ¿cómo vas a permitir que esta nación venga y nos lleve cautivos? Él hace ahí una metáfora, le dice, como si fuéramos peces, ¿verdad? Y nos agarraran en una red, y que esta nación que es malvada, porque pues los babilonios eran malvados, eran malos, ¿sí? Nos atrape y nos lleve cautivos. No podía él aceptar eso, que el Señor iba a utilizar a una nación pagana, a una nación impía, ¿sí?, para hacer justicia a quien Habacuc consideraba justo, porque Habacuc consideraba que el pueblo era justo, y que cómo el Señor iba a utilizar esa nación tan malvada para traer juicio a su propio pueblo. Era algo que él no podía aceptar, porque siempre está ese sentimiento nacionalista, como cuando Jonás, ¿se acuerdan? Señor, o sea, ¿cómo me vas a mandar a los ninivitas, que son tremendamente malos, a darles un mensaje y decirles que se arrepientan? Eso era algo que en la cabeza en la mentecita de Jonás no cabía. Bueno, así tampoco cabe ahora en la mente de Habacuc que el Señor va a usar una nación extranjera
completamente malvada para traer juicio al pueblo de Judá. Vamos a hacer ahí un paréntesis para continuar con el contexto histórico. ¿Estás ahí en la diapositiva, Rafa? Entonces dice, Dios usaría a Babilonia para castigar a Judá. Habacuc escribió aproximadamente en el año 606 a.C., cuando este imperio estaba al máximo de su poder, el imperio babilonio. Recordemos que Nahum profetizó que Nínive, eso lo vimos en la clase antepasada, la capital de Asiria, caería. ¿Y cómo cayó? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que sucedió con Nínive? Finalmente, para que fuera destruida por el Señor. Una presa que se abrió. Exactamente. Exactamente. Los asirios, ¿verdad? Abrieron las compuertas de las presas del río y un desbordamiento que destruyó toda la ciudad. Cuando eso sucedió, que Asiria cayó, pues los babilonios y los medos pues conquistaron todo lo que les faltaba por conquistar en ese entonces. Después de la caída de Asiria, Egipto era el único imperio que todavía quedaba en pie y que todavía representaba un enemigo para Babilonia. Entonces hubo una batalla, la batalla de Carquemis, y en esa batalla Nabucodonosor derrotó al rey de Egipto. Entonces prácticamente ahí ya les quedó el camino completamente libre para que Babilonia se convirtiera en la siguiente gran potencia mundial. Después de que esto sucedió, Nabucodonosor invadió Judá, pero no fue una invasión solamente, sino que esa invasión se dio durante 3 viajes, ¿sí? Durante 3 actos. En el primero fue en el año 605, y aquí pues se llevaron prisioneros primero a todos los intelectuales de Judá. Dentro de esos intelectuales se llevaron a Daniel, al profeta Daniel, y a sus amigos. Luego hubo una segunda toma, ¿sí?, de Jerusalén, y ahí se llevaron al profeta Ezequiel y a otros 10,000 más prisioneros para Babilonia. Y finalmente en el 586 a.C. fue la devastación total, cuando entró Nabucodonosor con sus ejércitos y destruyeron el templo de Jerusalén, destruyeron las murallas y se llevaron al resto de la población que quedaba, de tal manera que en Jerusalén solamente dejaron a los pobres y a los pastores. Fueron a los únicos que dejaron. Fue una pues población minúscula, ¿no?, la que realmente quedó allí. Entonces podemos ver que Habacuc vivió al mismo tiempo que Nahum, que Sofonías y que Jeremías, y que pues tal que todos los otros demás profetas habló también contra el pecado. Sin embargo, pues más bien Habacuc tenía un choque, ¿no?, del motivo por el cual el Señor iba a permitir ese juicio para Judá, porque en su corazón él decía, todavía hay gente justa, ¿no? Y me recuerda como cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Recuerdan? Que le preguntaron al Señor, Señor, pero si aunque sea encontraras ahí 10 justos, ¿aún así lo destruirías? ¿No? Aunque sea uno, Señor, por ese. Y no, pues tristemente y desafortunadamente, pues no había uno que sacara la cara, ¿verdad? Y que evitara esa destrucción de Sodoma y Gomorra. Y acá Habacuc le está diciendo al Señor, Señor, hay un remanente que te es fiel. A lo mejor la mayoría de los judíos han caído en pecado, pero hay un remanente que te es fiel.
Y entonces Habacuc posteriormente, ahorita lo vamos a leer, hace una oración donde él trata de fortalecer a esos judíos poquitos, ¿verdad?, que permanecieron fieles al Señor. Entonces vamos a continuar. La siguiente diapositiva. Los aspectos especiales sobre Habacuc es que Habacuc enfoca la charla o la conversación, ¿verdad?, de Habacuc con Dios y su adoración. El libro contiene 3 formas de redacción: el diálogo o charla, que es lo que vemos en la primera parte, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 5, que es lo que hemos leído hasta ahora. Posteriormente vienen los ayes de Habacuc, desde el capítulo 2 hasta del versículo 6 hasta el versículo 20. Posteriormente vamos a ver que hay una oración por parte de Habacuc. Y en esta oración por parte de Habacuc, Habacuc va a fortalecer en la fe al remanente de Judá, ¿sí? Dice: Habacuc brilla con 3 luces durante los tiempos oscuros: las preguntas honestas, la fe sólida y el interés en el avivamiento, a pesar de la situación que había en Judá. El libro registra la visión poderosa del profeta y la descripción de Dios. El tema de Habacuc, que es el justo por la fe vivirá, se repite 3 veces en el Nuevo Testamento, y Pablo lo usa como una base para la justificación por la fe. Y déjalo en el siguiente cuadro, donde está el bosquejo. Aquí ya revisamos la primera parte, donde Habacuc le pregunta a Dios cómo puede permitir tanta maldad en Judá. El Señor le responde que utilizará a los babilonios para castigar a Judá. Luego Habacuc pregunta, ¿verdad?, cómo el Señor puede usar una nación tan malvada para castigar a Judá. Y el Señor posteriormente le va a explicar que Babilonia también será juzgada en un futuro. Ahora sí, vamos a revisar los ayes. Ayes contra los injustos. Dice: no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ahí está el primer ay, ¿verdad? ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Entonces, en este momento nosotros vemos que había pueblos que se habían dedicado a robar a los más pobres, a endeudarlos, ¿sí?, a prestarles de tal manera que estuvieran endeudados, y a robarles y a oprimirlos. Esta opresión a los pobres ya la hemos visto continuamente con los otros profetas. Cuando vimos el libro de Amós, ¿se acuerdan cómo el profeta Amós le decía: y ustedes, vacas ricas de Basán? Porque oprimían a los pobres, y fue un pecado que continuamente se repitió en Judá. El segundo ay dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos
y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderadero le responderá. Entonces, había personas que habían construido sus casas con ganancias deshonestas. Y ese es otro motivo por el cual viene el juicio del Señor. El otro ay, dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, aquí el otro ay que Habacuc está expresando es que había mucho derramamiento de sangre. Las personas se habían alejado del Señor. Las personas tal parecía que no conocían al Señor. El otro ay dice, ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará. A causa de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Aquí hay otros dos pecados, la embriaguez y la idolatría. Igual, estos mismos dos pecados ya los habían mencionado los otros profetas. Entonces, estamos cayendo en algo reiterativo, como decía el profeta Isaías, ¿no? Ya demasiadas veces has caído en los mismos pecados y no hay un arrepentimiento y nadie miraba al Señor. Al contrario, persistían en lo mismo. Y vemos a los profetas que pareciera que repiten exactamente lo mismo, porque el pueblo no se arrepiente. A pesar de que el Señor está hablando de que viene un juicio, no hay un arrepentimiento. Y cada vez que viene otro profeta les va a hablar mucho más fuerte. Después de estos dos profetas, de Habacuc y Sofonías, vamos a ver el profeta Jeremías, y siguen en la misma conducta de reírse, de pensar que es mentira, de pensar que tienen una inmunidad por el simple hecho de ser judíos, por el simple hecho de ser descendientes de Abraham, de pensar que ellos están en la élite, ¿no? Y que por ser el pueblo escogido del Señor, el juicio del Señor no iba a caer sobre Israel. Estaban muy engañados, muy engañados. Y a pesar de que el Señor envió a sus profetas una y otra vez, no hubo un arrepentimiento por parte del pueblo. Y el último ay es ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces, vemos nosotros que el pecado del pueblo sigue en aumento, y con justa razón el Señor va a mandar su juicio. Realmente no sé por qué en el corazón de los judíos había esta idea de que nada les podía pasar. Pero amados hermanos,
Lo mismo puede suceder con el pueblo de Dios hoy. Dice la palabra que en el día del Señor, el Señor va a separar los cabritos de las ovejas. Y que muchos dirán: Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros. Señor, pero si en tu nombre hicimos señales. Y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque muchas personas piensan que por el simple hecho de venir a la iglesia ya tienen una inmunidad. Muchas personas piensan que por el simple hecho de congregarse ya están así como que en una burbujita de cristal y que nada les va a pasar, y tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Y así como estaban engañados los judíos, así están engañados esos hermanos que viven así hoy, que piensan que puedo estar un domingo en la iglesia y otro domingo en la pachanga, que piensan que puedo estar hoy aquí y mañana pecando. No, el Señor no puede ser burlado, el Señor no puede ser engañado. Ciertamente el Señor está con sus brazos abiertos, esperando, ¿verdad?, que los pródigos vuelvan a casa. El Señor está con sus brazos abiertos, dispuesto a derramar gracia y misericordia a todo aquel que se acerque al trono de la gracia. Pero Dios no puede ser burlado. No podemos decir que somos hijos de Dios y tener una vida completamente alejada de lo que eso realmente significa. No podemos decir que somos hijos de Dios y realmente no comportarnos en nuestra vida cotidiana como discípulos del Señor. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia y siguen atrapados en sus mismos pecados? ¿Cuántas personas vienen a la iglesia y siguen tomando, y siguen fumando, y siguen en adulterio, y siguen fornicando, y siguen de infieles? Es la realidad, hermanos. Es la realidad de la iglesia de hoy. Es triste, pero es la realidad. Y no podemos ser ciegos a esa realidad. Pero sin duda alguna, en cada congregación hay un remanente que verdaderamente son hijos de Dios. En cada congregación hay un remanente que realmente busca al Señor de corazón y busca vivir y se esfuerza cada día por vivir conforme a lo que dice la palabra. Pero no nos sorprendamos, hermanos, si el día del Señor muchos que se llamaban cristianos se quedan a la tribulación. No nos sorprendamos, porque eso va a pasar. Indudablemente eso va a pasar, porque muchos cristianos han abusado de la gracia, porque muchos cristianos viven en el libertinaje, porque muchos cristianos amparados en la gracia y en la misericordia del Señor dicen: no, pues yo peco y ya, mañana me arrepiento, sin saber, porque ninguno de nosotros tiene la certeza en su corazón de que habrá un mañana. Si es la voluntad del Señor, esta noche es nuestro último respiro en esta tierra y mañana no estamos. Por eso necesitamos vivir cada día conforme a como Dios quiere que nosotros andemos, porque ninguno de nosotros tiene la vida comprada, amados hermanos. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos. Lo único seguro que tenemos todos nosotros en esta vida es la muerte. Eso es lo único seguro que tenemos. Lo único seguro que va a pasar con todos nosotros es que todos nosotros nos vamos a morir. Del resto, todo es incierto. Entonces no podemos seguir viviendo de tal manera que pensemos que podamos engañar a Dios, o que pensemos que podamos llevar una vida de religiosidad y nada más vengo a la iglesia, pero en mi casa estoy lanzando mis palabrotas, estoy maldiciendo al vecino,
estoy deseándole el mal a medio mundo, ando de chismoso, de murmurador, metiéndome en la vida de medio mundo, pues ¿a usted qué le importa? Y no queremos cambiar, no queremos un evangelio que nos confronte, no queremos un evangelio que nos invite, que nos exhorte a vivir en santidad. Queremos un evangelio que nos diga, sí, ven, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar, el Señor te va a prosperar, pero no queremos un evangelio que nos diga, tienes que cambiar, porque si no te vas a ir al infierno. Eso no nos gusta. Y muchos han construido su cristianismo sobre la arena y no sobre la roca. Y eso lo vemos, amados hermanos, cuando al primer problema, ¿cuál es la mayoría de la reacción de la persona? Me alejo del Señor, no quiero más nada con la iglesia, porque no hemos entendido el sacrificio del Señor, porque pensamos que nosotros somos dignos y merecedores de toda la gracia y de toda la misericordia. Cuán equivocados estamos. Ni somos dignos ni somos merecedores de nada. Por su gracia y por su misericordia estamos aquí hoy con vida, respirando. Por su puritita gracia y por su puritita misericordia, amados hermanos. Pero nosotros nada merecemos. Todo es gracias al Señor. Pero el ser humano vive sumergido en su orgullo, vive sumergido en su ego, vive sumergido en su propio yo. Y piensan que buscar al Señor es hacerle un favor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y piensan que buscar al Señor es, mejor dicho, ya porque fui a un culto, me merezco la vida eterna. Y nos engañamos. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel adoraba a otros dioses y adoraba al Señor. Hoy día el pueblo cristiano hace exactamente lo mismo. Porque aunque no tenga ídolos de madera, tiene otros ídolos en su corazón, que son el dinero, las posesiones, su trabajo, su carrera, sus hijos, su marido. Muchos tienen en su corazón otras cosas u otras personas antes que a Dios, cuando Dios es quien debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Pues ciertamente no tenemos dioses de madera como los judíos, que adoraban a dioses y adoraban también a Dios, que hacían sacrificios a Molot y a Quemos, pero también iban al templo a ofrecer sacrificios a Jehová. Y aún así seguían pensando que eran dignos por ser el pueblo escogido del Señor y de que nada les iba a pasar y que todos los profetas eran unos mentirosos. Y hasta que no lo vieron y no lo vivieron, no lo creyeron. Por eso seguían y por eso seguían y por eso reiterativamente estaban en el mismo pecado, porque ellos no creían que era cierto todo lo que los profetas decían que les iba a pasar. A ellos no les cabía en su mente, su ego de que eran el pueblo escogido de Dios, no les hacía creer que el Señor iba a mandar a una nación enemiga para traer juicio al pueblo de Judá. Su ego no los dejaba creer eso. Y así también andan muchos cristianos hoy pensando, no, es que pues, como yo voy a la iglesia, a mí nada me va a pasar. Y cuán equivocados están. Y así como nosotros, así como Habacuc, así también andamos muchos de nosotros, diciendo, Señor, mira, tanta maldad, y tú lo permites. Pero cuando el Señor quiere traer juicio a la vida de nuestros familiares que están viviendo una vida alejada del Señor, entonces metemos las manos, ay no, Señor, pero ¿cómo crees que le vas a hacer eso? Así, igualitos.
Así igualitos andamos. Por un lado decimos, Señor, pero mira este, mira el otro. Y por otro lado decimos, ay no, Señor, mira, que no le pase nada. No, hermanos, es que Dios no puede ser burlado. Y necesitamos entender eso. Aunque nos cueste entenderlo, necesitamos entender que Dios es Dios de amor, que Dios es Dios de gracia, que Dios es Dios de misericordia, pero también necesitamos entender que en la misma proporción está el celo de Dios, la ira de Dios y la justicia de Dios. Necesitamos entenderlo, porque si no vamos a vivir siempre con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, y vamos a andar pensando que no va a pasar nada. Por último, Habacuc hace una oración y le dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc está pidiendo un avivamiento en medio de los tiempos malos, como lo pedimos hoy día. Hoy día cuando oramos también decimos, Señor, la iglesia necesita un avivamiento, pero un avivamiento no es así como nos lo han pintado por la televisión, de que un avivamiento es que vengan multitudes. Eso no es un avivamiento. Un avivamiento es que haya arrepentimiento genuino en los corazones y que la gente cambie su forma de comportarse, cambie su forma de vivir. Eso es un verdadero avivamiento, hermanos. Y Habacuc le dice: aviva tu obra. Dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc, que sabe que todo lo que el Señor está diciendo es en serio, porque Habacuc como profeta sí sabe que todo lo que el Señor está diciendo efectivamente se va a cumplir. Dice: Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. La palabra dice que los ojos del Señor rodean toda la tierra y constantemente nos está recordando que el Señor mide, ¿cierto? Así como en esta oración Habacuc está diciendo, el Señor mide la tierra. También los profetas nos enseñan que el Señor escudriña las mentes, que el Señor nos pone en balanza. ¿Se acuerdan del profeta Amós? Que comparaba la justicia del Señor con ¿cómo se llama? Una pluma de albañil. Una plomada de albañil, eso. Gracias, hermano. Una plomada de albañil. Entonces, constantemente, si nosotros relacionamos lo que hemos estado aprendiendo, constantemente el Señor nos está midiendo, ¿cierto? Así como que milimétricamente, ¿no? El Señor conoce nuestras mentes, conoce nuestros corazones. Delante del Señor estamos desnudos y Él sabe absolutamente todo de nosotros. Y para que el Señor sepa si nosotros somos sujetos de juicio, sujetos de ira, sujetos de misericordia, sujetos de gracia, toma una medida para con cada uno de nosotros. Por eso cada día nos debemos esforzar en vivir más para Dios, menos para nosotros mismos. Por eso es que oramos y le decimos al Señor: Señor, más de ti y menos de mí, porque entre más crezcamos y entre más nos acerquemos a la presencia del Señor,
más se va a ir forjando esa imagen del Señor en nosotros. Y eso es lo que necesitamos, que cuando el Señor nos tome la medida, pues nos vaya bien en la evaluación, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Y el Señor halle más de Él en nosotros que de nosotros mismos. Amén. Dice, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz y lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de sus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Finalmente dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué es lo que nos enseña Habacuc al final de su oración? Su fe, que es inquebrantable, la fe que todos nosotros deberíamos tener, que no se mueve por las circunstancias, la fe que no es por vista, sino porque tenemos nuestra mirada puesta en el Señor. Porque si nosotros nos ponemos a mirar las circunstancias de la vida, amados hermanos, vamos a flaquear. Si nosotros nos ponemos a pensar que a lo mejor mañana amanezco sin nada para el desayuno, que hoy me corrieron de mi trabajo, que mi hijo se fue de la casa, que mi esposo anda de borracho, si nos ponemos a pensar todas las circunstancias negativas que pueden suceder alrededor del ser humano, ¿qué va a pasar, hermanos? Nos vamos a desanimar, nos vamos a deprimir, vamos a dudar. Si ponemos nuestra mirada en los problemas, eso es lo que va a pasar. Pero Habacuc dice, mira, aunque tú no veas, esto te lo voy a contextualizar porque a lo mejor aquí nosotros no tenemos ni vides, ni ovejas, ni tierras, ¿verdad? Ni nada de esas cosas que menciona aquí Habacuc. Pero si nosotros lo contextualizamos hoy, tal vez yo podría decir, pues aunque mi esposo me deje, aunque no tenga trabajo, aunque no haya un pan en mi mesa, aunque toda mi familia me abandone, aunque no tenga ni media monedita partida por la mitad de mi bolsillo, aunque no tenga salud, aunque todo eso me haga falta, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación.
porque en Jehová está mi fortaleza. Y yo creo que esto todos lo hemos experimentado, ¿cierto? Todos hemos tenido problemas, todos hemos tenido circunstancias difíciles en nuestra vida, de pérdidas, de desesperanza, de tristeza, de dolor, de quebrantos en nuestra salud. Todos hemos pasado por todo tipo de situaciones negativas. ¿Y qué ha sido lo único que nos ha hecho mantenernos en pie, amados hermanos? La fe en Dios. Porque si todos nosotros nos ponemos a pensar, todos nosotros hemos pasado circunstancias difíciles en esta vida. Ninguno de nosotros que estamos aquí precisamente porque nuestra vida haya sido toda color de rosa, ¿verdad? Por algo el Señor nos rescató, y de algo muy feo el Señor nos libró, y de un lugar de inmundicia el Señor nos rescató. Ninguno de nosotros está aquí porque haya nacido en cuna de oro, cero problemas, ¿no? Todos nosotros tenemos un testimonio del por qué decidimos seguir a Cristo, de qué manera el Señor se manifestó poderosamente en nuestras vidas, en un momento de nuestras vidas en la que lo necesitábamos con desesperación, y solamente en Él encontramos la fortaleza. Todos nosotros lo sabemos, todos nosotros conocemos el poder de nuestro Dios, y por eso estamos aquí, porque estamos agradecidos con Él. Entonces todos hemos experimentado esto, y sabemos que esto que dice Habacuc es completamente cierto, que solamente en el Señor está nuestra fortaleza. Que si nosotros nos deleitamos en el Señor, Él cumple las peticiones de nuestro corazón. Nosotros no nos tenemos que atormentar por los problemas, nosotros no nos tenemos que preocupar, ni por qué estresarnos, ni por qué angustiarnos, por muy difícil que sea nuestra situación, porque las promesas de Dios son muchas. Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, ¿cierto? Él dice: trae a mí todas tus aflicciones. Él dice: yo soy tu reposo. Él dice que para los que creen en el Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, si nosotros, cuando estamos en esos momentos de dificultad, traemos a nuestro corazón y a nuestra mente todas las promesas hermosas que nuestro Dios nos ha dado, podemos estar así como dice Habacuc, que aunque todo parezca perdido, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación, y poder entonces mantener ese gozo y esa paz a pesar de las circunstancias difíciles que se puedan presentar en nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, esta oración y esta canción de Habacuc, bueno, sabemos que es canción porque si ustedes revisan allí en su Reina Valera, dice abajito con letra chiquita, dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas, ¿cierto? Dice, parece que la palabra sikinot es un término musical. Dice: el Espíritu Santo inspiró a Habacuc a cantar por la fe. Cantar es una manera en que expresamos nuestro gozo y fe. Nosotros somos como Dios, creados a su imagen. El Señor mismo canta de regocijo sobre los que le agradan. Eso lo vamos a ver el próximo miércoles cuando estudiemos a Sofonías. Vamos a ver cómo el Señor se goza con nosotros en medio de la alabanza. Habacuc describe el poder del Señor, usa el estilo de un poeta. Temán significa tierra del sur. El monte Parán, que mencionan aquí en el versículo 3, dice, probablemente se refiere a un área cercana al monte Sinaí. Así, en lenguaje profético, el profeta dice que Dios subió desde un área al sur de Judá.
Como poeta, Habacuc describe a Dios. El Señor montó en sus carros, sus caballos caminaron en el mar, el Omnipotente lanzó sus saetas, Él hendió la tierra con los ríos, resplandor salía de su fulgente lanza y pasó por la tierra en su ira para liberar a su pueblo. Amén. Y ciertamente esto es un canto. Yo aquí en México nunca lo he escuchado, pero allá en mi tierra sí hay una alabanza basada en esta porción de Habacuc. Hay muchas alabanzas que expresan las mismas porciones bíblicas. Esta de Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte del olivo el producto, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es una alabanza viejita. Allá en mi tierra todavía se canta, pero está muy bonita, esa de Habacuc, capítulo 3. Finalmente, hermanos, los principios de Habacuc para la actualidad. Primero, pues que Dios castigará a cada nación malvada. Segundo, que los creyentes pueden hacerle sus preguntas a Dios. Eso sí, podemos preguntar, pero nos puede pasar como Habacuc o nos puede pasar como Job. Yo a veces preferiría no preguntar, porque las respuestas de Dios a veces son muy fuertes, ¿no? Tercero, que el justo por la fe vivirá. Amén. No andamos por vista, sino por fe. Y por último, los creyentes podemos regocijarnos en Dios nuestro Salvador en cualquier circunstancia de la vida. Mañana les mando las diapositivas y pueden revisar con calma los otros versículos. Para que comparen, ¿no? Que a lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor está reiterándonos siempre que la fe nos va a fortalecer. Amén. Y lo sabemos, ¿verdad? Abraham, que era el padre de la fe, en Romanos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, porque la situación de Abraham y Sara era una situación donde humanamente el milagro era imposible. Humanamente era imposible, pero dice la palabra, pero Abraham creyó. Me gusta, me encanta esa palabra. Dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Amados hermanos, nadie tiene el poder en su boca para decirte eso no va a pasar. Nadie tiene el poder en su boca para decirte tu matrimonio no se va a restaurar. Nadie tiene el poder en su boca para decirte tus hijos ya se perdieron. Nadie tiene el poder en su boca para decirte de esa enfermedad no te vas a levantar. Eso que tú le estás pidiendo a Dios es imposible. Eso nunca va a pasar. Mira, tus hijos nunca van a acabar la escuela. Mira, tus hijos, nadie tiene el poder, hermanos. Siempre. Y no nos dejemos engañar de Satanás. Recordemos lo que mi esposo predicaba el domingo. Lo peor que nosotros como hijos de Dios podemos hacer es creer las mentiras de Satanás. Y Satanás tiene muchos agentes que constantemente te van a decir, mira, esta situación ya está perdida, para que nuestra fe decaiga. Pero nosotros que somos hijos de Dios y que estamos entendidos en las cosas de Dios, no debemos caer en creer la mentira del enemigo, sino todo lo contrario, fortalecer cada día nuestra fe en el Señor. Y eso es orando, hermanos, porque si nosotros en medio del problema
nos desanimamos, nos deprimimos y decaemos y nos alejamos del Señor, téngalo por seguro que el problema nos va a hundir. Pero si nosotros en medio de la dificultad nos agarramos fuertemente de la presencia del Señor, la victoria está dada. Amén. Amén. Entonces, vamos a orar.